sintonizamos para que lo que está separado vuelva a unirse. A veces uno dice, pero ¿cómo que está separado? ¿No? Parece que la palabra separación parece, la entendemos en términos de pareja, ¿no? Que se separaron, o que unos cuerpos no se hablan con otros cuerpos, pero es más profundo lo de la separación. Es algo que sucedió que tiene que ver con esto que en constelaciones le llaman la exclusión. Excluyo a unos, o unos que fueron excluidos hace mucho también, que no sabemos, esos que fueron separados, o que se los ve como otros, como distintos, o como culpables, o como, sí, como los que tuvieron la culpa de que sucediera lo que sucedió, esos son los que justamente tienen que volver a ser incluidos. Por eso nosotros, cuando hacemos esa mirada sistémica, que yo tanto les digo, que bueno, cuando hacíamos el curso, la vimos de la clase uno, uno dice, pero ¿cómo puede ser tan importante? Es súper importante mirar al cliente más allá de su cuerpo, porque es que ahí están todos los que están con ese cliente, todo su sistema está ahí, todo nuestro sistema también está con nosotros. Y cuando sintonizamos, sintonizan dos sistemas, el del cliente y el nuestro. Lo que pasa que lo difícil a veces es descubrir justamente qué es lo que nos separa, por qué en ese sistema hay ese sentimiento de que unos tienen más derecho que otros. Hellinger decía, ¿no? Esto, de que lo de la exclusión tiene mucho que ver con el que uno es mejor y otro es peor. Esto de la conciencia, ¿no? Mejores y peores, buenos y malos. Y bueno, es que el alma esta arcaica, ¿no? También vela, por eso Hellinger descubrió estas tres leyes, para que haya orden, vela porque siempre el equilibrio se vuelva a restablecer. A nosotros nos parece una cosa loca, porque decimos, "¿Cómo puede ser?". Pero es que es a nivel inconsciente. Y justamente los desequilibrios, podríamos decir, se producen cada vez que alguien dice no, que alguien niega, que alguien excluye, que alguien mira con malos ojos, podríamos decir, a otro. Es como decir, bueno, esto que es una injusticia a ojos del alma grande, la gran alma, tiene que ser visto, sí o sí, ¿no? Es como en la iglesia, vieron en la religión, la famosa expiación con minúscula, ¿no? Que no la tenemos tan incorporada, de pagarás con dolor tu culpa, por eso es que nos sentimos siempre culpables aquí. A nivel del alma es como que diciendo, bueno, esto sucedió, tiene que ser reparado, esto tiene que ser visto de una manera u otra. Y nosotros reconocemos esto mediante los efectos, lo que sucede ahí fuera, llámesele, como estábamos hablando recién. Alguien que intenta suicidarse, alguien que se suicida, alguien que se enferma, alguien que, no sé, mata a otro, alguien que sufre un accidente grave. Todas esas cosas que ponen nuestra mirada en el suceso, en ese hecho, en lo que sucedió, y bueno, es como que se pararan todas las antenitas y dijéramos, acá qué está pasando. Si no pasa nada, fíjense en que nosotros ni nos damos cuenta, no lo notamos, no lo podemos ver, podríamos decir. Solo lo vemos cuando ocurre algo que nos pone en alerta o nos choquea porque nos parece injusto o nos parece, bueno, una desgracia, llamémosle, y ahí miramos. Por eso cuando nosotros viene el cliente a constelar, fíjense en que hay por lo menos yo lo que noto, ¿no? En todos los grupos y en general se nota mucho esto de la preocupación de las personas que vienen a constelar por otros. Bueno, inclusive las mismas alumnas. Están siempre preocupadas por cómo arreglar a los otros, a los de su familia. Y lo primero que preguntan es, ¿puedo constelar a mi hijo? Pero yo puedo hacer este ejercicio con los míos. Es como una
tendencia que hay, ¿no? Muy grande. Fíjense en que por más que nosotros lo sepamos a nivel teórico, porque creo que todas las que estamos aquí ya lo tenemos bien claro, que nosotros, nuestra atención, deberíamos tenerla puesta dentro, Sí. es que nuestra atención está siempre fuera. Es como una atracción que hay. Bueno, vos que estudiás el curso de milagros, sabés que en el curso de milagros se llama la Entiendo. atracción hacia la culpa. Sí, sí. ¿Eh? Es una atracción hacia lo que está ahí afuera. Es como más fuerte que nosotros. Nosotros decimos, no, no, pero es que no. Es que yo sé que el otro puede hacerlo por sí mismo, pero es que nos viene una atracción hacia justamente esto, sentirme culpable por lo que le sucede al otro, llámese hijo, marido, hermano, padres, madre, bueno, cualquiera de nuestras relaciones, en que este poder hacer ese movimiento en donde, bueno, vos le decís al consultante, pero es que en realidad siempre tenés que constelar vos, ¿no? Y se quedan, van a ver, hay como bueno, las que ya constelan deben tener la experiencia, se quedan como que les estuviera diciendo algo raro. Por ejemplo, es que mi hija, no sé, no consigue pareja y no sé qué, y es muy histérica, vamos a hacer un ejemplo, no sé cuánto. Bien, entonces vos le decís al consultante, bueno, a ver, vamos a poner foco en lo importante. ¿Quién es la que está sintiendo llamémosle, angustia, tristeza, lo que sea, preocupación por lo que le sucede a la hija? Yo, Yo, yo. que soy la mamá. Esto de la percepción es un gran tema, es un tema que confunde mucho. Por eso nos pasa que cuando nosotros constelamos, fíjense en que como tenemos que empezar a ampliar la percepción y ver desde acá, desde allá, no solo una cosita, es que resulta muy complejo. ¿Por qué? Porque nuestra percepción está entrenada en la selectividad, en ser selectiva. Nosotros miramos, bueno, con una mirada analítica. Es una tendencia a la interpretación, al análisis. Por más que nosotros lo sepamos, vuelvo a repetir, a nivel teórico, nosotros podemos tener la teoría. Es como decir, no sé, te encontrás con una persona que se leyó todos los libros, todas las cosas, tiene mucha información teórica, pero es que cuando lo tenemos que llevar a la práctica es que nos encontramos con algo que parece ser que nunca hubiese leído ningún libro. Se me olvida. Por eso es muy fuerte la atracción esa. Y dentro de de los campos, bueno, vamos a llamarle de los campos, esa atracción es muy potente. Por eso, a veces las personas, fíjense que nos comentan, no, pero es que yo ya constelé eso, ya constelé a mi madre, constelé a mi padre. Es más, tienen como una lista de todo lo que constelaron. Creen que tienen que constelar tema por tema, como haciendo un desmenuzamiento de cada tema en particular. Hasta que en un punto te das cuenta que todos los temas son el gran tema, son el mismo tema. Por eso fíjense en que Hellinger hablaba de constelar, que él decía que las dos constelaciones más importantes son la de la familia de origen y la familia actual, porque es que ahí es donde están los enredos, excepto que sea algo que no tenga tanto que ver con lo sistémico, como cuando vemos el caso, por ejemplo, del movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido es más biográfico de la vida del individuo, porque tiene que ver con un movimiento que ocurrió, qué sé yo, al nacer o en determinado momento de la biografía de la persona, en donde su alma sintió, me abandonaron, y empezó a sentir un miedo ahora al acercamiento. Por eso también se llama ese movimiento interrumpido hacia el amor, ¿no? Porque es que lo que le tengo miedo es al amor.
En el fondo todos los seres humanos le tenemos miedo al amor, en el fondo. Pero bueno, hay ciertas personas que lo han vivido muy, bueno, podemos decir muy específicamente en un momento determinado de su vida, no tienen recuerdo de ello porque quizás fue cuando eran bebés y entonces ahora son adultos y cada vez que van a acercarse a una relación, más que nada lo que tiene que ver con lo íntimo, es que se produce otra vez ese sentimiento, es que el amor duele y eso es más biográfico que sistémico. Tiene que ver con un determinado momento en donde sucedió tal cosa. Bien, ya sea por lo que haya sido que alguien fue, vamos a decir, expulsado, ¿no? Este sentimiento, fíjense en de expulsar, ¿no? Si ustedes lo llevan a lo mitológico, que ya nos viene, es que es arcaico. Adán y Eva fueron expulsados, expulsados del paraíso. Esto de expulsar, hasta lo hacemos con nuestro propio psiquismo. Esto que me molesta, me lo expulso, me lo quiero sacar de encima de mi vida, porque me molesta. Y fíjense en cómo nos cuesta, ¿no? Darnos cuenta que el movimiento tiene que ser al contrario. El movimiento sanador es integro, abrazo eso que yo rechazo, ya sea en mí o ya sea dentro de mi campo de relaciones. Es que Mm. no, nos da miedo enfrentarnos con ese, ese hecho, ¿no? De que la vida termina. Es como, ¿no? Porque claro, en torno a la muerte, a la desaparición física de los seres humanos, hay todo un, bueno, porque también están los que creen que Sí, existe la obvio. reencarnación, bueno, hay montones de ideas, ¿no? Es como un corte. Sin Por poder eso que cuesta conectarnos. tanto esto del centro vacío. Cuando vos, por ejemplo, bueno, en el caso mío, que lo hablo, yo digo, a veces lo hablo, no sé para qué, a veces como que ya no sé qué palabras buscar, ¿no? Porque es que se te agotan los ejemplos. Pero es que el centro vacío es eso, no sé. Y nosotros le tenemos pánico a no saber. Es como que te sacaran el suelo de los pies. Y dices, uy. Y también el tema este que Hellinger lo dijo montones de veces, es que los vivos y los muertos estamos juntos. Es que porque se murió no deja de existir. Claro, sí, no está el cuerpo acá, pero es que sigue perteneciendo. Para la información del campo, esos siguen siendo, es una manera de decir siendo, ¿no? Por eso esto que yo no sé si les los dije la otra vez que Hellinger hablaba de los zulúes, que se saludaban diciendo, ¿todavía estás vivo? ¿No? Es como que, si estoy vivo, estoy. Nosotros decimos, ¿cómo estás? Y ya lo catalogamos, bien o mal. Si estoy vivo, estoy. Entonces, ¿qué sucede? La mente dice, está muerto, no está. Está separado, no Está está. separado, En claro. cambio, claro, Se olvidó, chao, claro, ya está. ¿no? Bueno, esa confusión que tenemos, por eso es que Claro. cuesta tanto trabajar lo de la muerte, porque es que en realidad sí, están, vamos a llamarle, como dice Helling, en el mundo de los muertos, en el mundo de las almas, bien, pero es que siguen estando, porque todo lo que se vivió, todo lo que esa persona en el momento que estaba, bueno, vamos a decir, el cuerpo vivo, es que sigue perteneciendo al mismo alma. El alma no excluye a nadie, porque es que no reconocemos que tenemos tanto miedo, que nos sentimos tan erróneos que queremos mejorar. No lo podemos ver eso no lo ve cualquiera, Alicia, no lo puede ver cualquiera. Para llegar a hacer esa comprensión tenés que haber pasado un montón. Primero haber reconocido cuánto te odias a vos misma. Primero. El primer paso es reconocer el auto-odio. La persona que aún no vivió su propia ira y la expulsó y se dio cuenta de lo que se odia a sí misma, que bueno, por proyección parece que odiamos a otros, pero llega un punto que te das cuenta que tu propio odio tiene mucho trabajo todavía por delante, porque es que nos hacemos un ego espiritual.
Hellinger lo está diciendo con otras palabras. Te dice, los Eso, cuerpos eso, están eso. dentro de un alma, te dice. Todos están dentro de un alma. No puede haber un alma, la idea de alma individual es un constructo que hacemos porque, bueno, que nosotros, bueno, el especialismo, pero es que en realidad somos todos la misma alma. Por eso es que nos afecta lo que le sucede unos con otros, porque somos la misma alma. Pero yo, es una manera de decir, ¿no? Mirando, por eso la percepción es tan importante, ¿no? Bueno, en el curso de Milagro le llaman la percepción verdadera. Henninger le llama la percepción, la verdad que no sé qué, él dice percepción, le llama percepción, pero la verdadera percepción que tenés que cultivar es que ves como un todo. Vos los estás viendo a todos ahí. A veces cuando constelamos con los víncoles, es que son personas, bueno, personas, es que son ellos que están ahí. No lo miramos como palos, porque si lo miramos como palos de madera es como que va a ser difícil sintonizar. La atención está en el cliente, en lo que siente, en lo que reporta. Y la gente se preocupa porque, claro, es que desde la manera que nosotros tenemos de aprender, que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Que todo es así, paso uno, paso dos, hay que hacer esto, es que no podemos saltar de ahí. Lo queremos hacer todo sin equivocarnos. A ver, ¿ahora qué hago? ¿Y qué pongo? ¿Qué hago? Es la pregunta del ego. Quedarte así y decir, no sé, que justamente es esa, es que es lo que hace Hellinger cuando dice, te haces pequeño Ya. e Te inclinás, rendís ante eso te más grande. rendís, claro. Nosotros tenemos la tendencia a luchar, a resistir, a que salga perfecto. El constelador que quiere que la constelación le salga de determinada manera es que no va a poder constelar.